Amén, amén. Hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana. Eh, Nosotros, a pesar de que ahora vamos a oír la palabra de Dios y Dios va a hablarnos, nosotros podemos seguir adorándolo. Lo único que la manera de seguir adorando a Dios a partir de ahora es escuchando con reverencia su palabra, escuchándolo con corazones humildes, dispuestos no solo a ser oidores de lo que escuchemos ahora, sino comprometernos que con su ayuda seremos hacedores de su palabra. Y hoy continuamos nuestra serie de sermón expositiva en el Evangelio de Marcos. Y lo que veremos hoy, hermanos, es quizá uno de los misterios más profundos y asombrosos que Dios nos ha dejado ver en su palabra. Seremos testigos de algo que ni siquiera 9 de sus discípulos fueron testigos, solamente 3 estuvieron con él ahí. Veremos cómo Dios va a abrir el telón de su corazón de una manera íntima y nos dejará entrar a un huerto en donde veremos a Dios Hijo pidiéndole a Dios Padre. Veremos una lucha interna entre Dios Padre y Dios Hijo en oración. Y qué bueno que el Señor reveló esta porción. Como decía la canción, nunca, verdaderamente nunca vamos a poder entender lo que costó nuestra salvación. Y el Getsemaní, que es lo que vamos a estar viendo esta mañana, nos dejará bien claro que nunca vamos a entender lo que ocurrió en aquel lugar y lo que significó para Jesucristo la agonía de sufrir. Aparte de esa oración, vemos que Jesús da una exhortación a unos discípulos durmientes y los manda a despertar. Y quizá creo que esta mañana el Señor va a darnos la misma exhortación, porque entre nosotros puede que también haya discípulos que estemos durmiendo. La mayoría de las personas ubican la mayor agonía de Jesús en la cruz del Calvario. Casi todos, cuando pensamos en los padecimientos y sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, ubicamos estos sufrimientos del Gólgota hasta el Calvario. Sin embargo, como veremos esta mañana, es que la mayor prueba, lucha y agonía en el espíritu que Jesús atravesó fue un episodio anterior a la crucifixión y anterior al Calvario, porque de este jardín Jesús salió con la frente en alto para enfrentar su muerte, valientemente. Su mayor sufrimiento comienza en Getsemaní. Por eso yo he titulado esta prédica La agonía de Jesús antes de llegar al Calvario. Y antes de entrar a nuestro texto de hoy, permítanme recordarle el contexto inmediato en Marcos 14, 27 al 31. Es importante que tengamos esto en mente porque la exhortación a sus discípulos es precisamente por lo que está pasando en Marcos 14, 27 al 31 y por cuestiones de tiempo solo voy a leer el 27. Entonces Jesús les dijo, todos a sus discípulos, antes de ir a Getsemaní, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. A lo que ellos respondieron todos que ninguno lo iba a negar. Pero sabemos que la profecía de Zacarías se cumplió. Jesucristo tuvo que pasar el peor momento de su vida en una soledad absoluta. Cuando hirieron al pastor, sus ovejas salieron corriendo. El
el momento de mayor agonía, no solamente sus mejores amigos salen corriendo, el Padre también lo abandona. Cristo experimentó la soledad en el peor momento de su vida. Si usted puede ubicar cuál ha sido el peor momento de su vida, quizá algún familiar que ha muerto, pero si usted ubica el peor momento de su vida, yo le aseguro algo, ahí habían personas acompañándolo. Cristo no tuvo nadie que le agarrara la mano. Y este es el contexto en el que Jesús ahora va a comenzar a hablarle en Marcos 14, del 32 al 42, que es nuestro texto de hoy. Marcos 14, 32, comienzo, dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí en tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras, es decir, volvió a repetir: si es posible, pasa de mí esta copa. Esas mismas palabras. Y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y sus discípulos no sabían qué responderle. Vino, ¿cuántas veces? La tercera vez. Y les dijo: dormid ya, descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Yo quiero que oremos antes de exponer esta porción de las Escrituras. Padre, te damos las gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Tú sabes, y está de sobra decir que yo no soy digno de predicar tu palabra, y quizá esta sección me hace mucho más indigno todavía, Señor. Querer ver, tratar de explicar esta oración es algo inexplicable para mí, Señor. Que un pecador como yo pueda entrar a un terreno santo en este momento y exponer estas palabras. Perdona mis pecados, Señor. Yo me escondo en Cristo para poder predicar este texto. Me cubro con su justicia porque yo no tengo ninguna para poder exponer este texto. Así te pido que tu pueblo hoy escuche tu palabra con reverencia, con temor y temblor, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos y por revelarnos tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a dividir este texto en 4 puntos. El punto número 1 es el lugar y los testigos. Versículos 32 al 33 de Marcos 14. El punto número 2, una angustia hasta la muerte. Versículos 33 y 34. Punto número 3, una copa y una súplica desesperante. Versículos 35 y 36. Y el punto número 4, una exhortación para discípulos durmientes. Versículo 37 al 42. Bien, comenzamos con el punto número 1, un lugar o el lugar y los testigos. Versos 32 y la primera parte del 33 de Marcos 14. Dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos:
sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Cuando estamos estudiando un texto narrativo, el lugar es importante. Y aquí este lugar dice que vinieron a un lugar llamado Getsemaní, cuya traducción literal significa prensa de oliva. Esto parece que era un huerto dentro del Monte de los Olivos, en donde se trituraban las aceitunas para hacer aceite de oliva. Y algo interesante es que Lucas, en el Evangelio paralelo, en Lucas 22:39, nos dice que Jesús solía ir a este huerto del Getsemaní con sus discípulos. O sea, era un lugar muy conocido por Jesús y sus discípulos. Tan conocido que cuando Judas fue a buscarlo con los principales sacerdotes y los romanos, Judas sabía exactamente dónde iba a estar Jesús. Ahora eso levanta una pregunta. ¿Por qué si Jesús sabe que su hora ha llegado y lo van a entregar y la petición es que pase de él aquella hora, por qué Jesús va a un lugar tan familiar para sus discípulos y para él? Porque si yo sé que me van a matar, yo me voy a un sitio donde no me encuentren. Sin embargo, Jesús va a un lugar fácil donde pudieran encontrarlo. ¿Por qué? Yo creo que la respuesta es obvia, hermano. Jesús quería ser encontrado. Por eso no se escondió. Y con eso se cumple lo que Jesús dijo: yo pongo mi vida voluntariamente. Jesús no estaba escondiéndose ni huyendo. Jesús estaba voluntariamente, fue a aquel lugar para que Judas pudiera encontrarlo, para ser muerto por tus pecados y mis pecados. Y él voluntariamente estaba ahí. En el lugar donde se prensaban las olivas, su alma iba a ser prensada e iba a ser triturada por los pecados que tú y yo hemos cometido. Pero aparte de la elección del lugar, también vemos los testigos. Él elige Getsemaní, pero ¿quiénes son los que están ahí? Ahí está con sus discípulos en la entrada del huerto. Si se dieron cuenta, él deja 9 de ellos, aunque uno sale a buscar a los guardias romanos, o sea que quedarían 8. Y con él le da paso al interior del huerto solamente a 3 de sus discípulos. ¿A quiénes fue que le dio paso? Pedro, Jacobo y Juan. Estos 3 fueron los que le dio paso para ir con él más adentro en el jardín. ¿Y por qué elegir a estos 3 y no dejar que los 11 que quedaban fueran allá? Mira, hermano, no es la primera vez que Jesús aparta a estos 3 para mostrarle algo especial. Pedro, Jacobo y Juan fueron los que presenciaron al Cristo transfigurado en el monte y vieron la gloria de Dios. Yo creo que ahora también le toca ver los padecimientos, los gemidos. Ellos vieron al Cristo glorificado y creo que Jesús quería mostrarle ahora al Cristo humillado. Pero aparte de eso, estos 3 tenían una lección que aprender. Porque no sé si recuerdan que Jacobo y Juan estaban discutiendo y diciéndole que querían estar uno a la derecha y el otro a su izquierda. Y Jesús les dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo, porque a mi derecha y a mi izquierda lo que van a ver son 2 ladrones crucificados. Y ellos querían estar ahí. Ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Acaso ustedes pueden beberse la copa que yo me voy a beber? ¿Acaso ustedes pueden participar en el bautismo que yo voy a participar, refiriéndose a su muerte? Definitivamente que no. Estos 2 discípulos tenían una gran lección que aprender y les dice: vengan acá. Y Pedro, como sabemos en el versículos anteriores, Pedro fue el que con el pecho abierto dijo: aunque todos te negaren, nunca te negaré, contigo hasta la muerte. Pedro también tenía una gran lección que aprender. Ahora quiero que notemos algo.
Ni los 9 eligieron quedarse atrás, ni los 3 eligieron ir adentro del huerto con Jesús. Fue Jesús soberanamente quien le dio los lugares que cada quien debía ocupar. Y eso nos habla algo a nosotros, hermanos. Cristo ha elegido soberanamente las posiciones ministeriales que hemos de ocupar en su reino. Cuidado, hermanos, con envidiar la posición de otro y creer que esa persona no merece la posición que Dios le ha dado porque tú consideras que eres mejor. Recuerda que Satanás, Lucifer, fue quien no se conformó con el lugar que le asignaron en el cielo. Y ese es el espíritu del diablo. Quejarnos porque Dios soberanamente ha decidido entrar algunos más con Él y dejar a otros un poco en la periferia. Dios sabe por qué hace sus cosas y sabe por qué le da la posición ministerial que le da a cada uno. En vez de sentir envidia, lo que deberíamos es alegrarnos cuando Dios usa a alguno de nuestros hermanos de manera especial para su gloria y para su reino. ¿Usted sabe por qué? Porque usted está en el mismo equipo que su hermano. No importa la posición que tenga, ambos están colaborando para el reino de Dios y se supone que para su gloria, no para la nuestra, ¿verdad? Ahora Marcos ya nos ha dicho el lugar y los testigos. Vamos a pasar al punto número 2, al cual titulé Una angustia hasta la muerte, versículos 33 y 34. Dice Marcos 14, 33 y 34. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí. Una indicación, velad. Este es un lenguaje muy preciso porque hay una progresión en los sentimientos de Jesús. En el versículo 33 nos dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse, pero eso que comenzó tuvo una progresión hasta llegar al punto de la muerte. ¿Se dio cuenta? Es como cuando tú le das una mala noticia a una persona y a primera instancia la persona se queda procesando la información, como cuando tú le das una mala noticia que alguien murió repentinamente, que tú no estabas esperando, y esa gente se queda como... Y luego cuando la realidad le llega, entra en un estado de shock, porque se da cuenta de la realidad del momento. ¿Entienden más o menos cuál es la idea? Y Jesús en este caso es como si dijera, estoy experimentando una tristeza que me llevará hasta el mismo punto de la muerte, le dijo Jesús. Es como si Jesús le dijera, mi cuerpo, todo mi ser va a colapsar. El terror es tan grande que invade a Jesús, que él comienza a entristecerse y gradualmente siente que va a morir, literalmente a morirse ahí en Getsemaní, y que no va a poder llevar a cabo la obra de redención. La carga es tal, el shock es tal, que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se desploma. Y hermano, definitivamente Cristo hubiera muerto en Getsemaní de no haber sido por la intervención del Padre. Marcos no nos presenta la escena, pero Lucas sí nos dice que el Padre envió un ángel y le envió el ángel no para consolarlo, no envió el ángel para aliviar el sufrimiento de Jesús, sino para fortalecerlo en aquella hora. Qué humillación tan grande. El que creó a los ángeles
ahora tiene que ser fortalecido por una de sus criaturas. Hermanos, si Dios no hubiera enviado ese ángel a fortalecer a Jesús en Getsemaní, ahí muere Jesús postrado en Getsemaní. Y no hubiera podido cumplir con su misión. Ahora, surge una gran pregunta y es válida. ¿Qué fue lo que Jesús vio que le causó una conmoción que lo iba a matar? ¿Qué fue? Porque o Jesús era demente o Jesús realmente era Dios, una de las dos. No se puede explicar que una persona venga a un huerto, a un retiro, solo, donde no hay guardia buscándolo todavía, no hay nadie atrás de él. Él va a orar tranquilo, le dice a sus discípulos oren y de pronto le llega un shock que casi lo mata. ¿Qué fue lo que vio ahí en Getsemaní? Y la pregunta es válida porque conocemos muchos mártires a través de la historia de la iglesia que enfrentaron la muerte con mucha valentía. Y algunos hasta cantando en la hoguera. ¿Y cómo se explica que estos siervos de Jesús enfrenten la muerte de esta manera y Jesús aquí esté a punto de morir? ¿Acaso estos hombres tenían más fe que Jesús? ¿O quizá eran más valientes? Por supuesto que no, hermano, porque lo que Cristo está experimentando en Getsemaní y lo que está a punto de enfrentar es algo que ningún mártir ni ningún ser humano ha experimentado. La experiencia de Getsemaní es única para Cristo, al igual que la experiencia del Calvario. Ningún ser humano, cuando usted oiga, dice que no, porque cuando usted está en tu Getsemaní, usted nunca va a experimentar Getsemaní. Eso es una blasfemia, decir que yo voy a experimentar Getsemaní. Es una experiencia única, Cristo. ¿Y qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que experimentó? Este hombre que los vientos le obedecen por el poder de su palabra, está angustiado hasta la muerte con un horror terrible. ¿Qué fue lo que le dio tanto miedo? Pasamos al punto 3. Una copa y una súplica desesperante. Versículos 35 y 36. Ahí está lo que vio. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Lo primero que Marcos dice es que se postró en tierra. Hasta ese punto se humilló y le falta humillarse hasta la muerte. Pero hasta ese punto se humilló Jesucristo, el creador del universo y de la tierra. Ahora está respirando del polvo de la tierra que él mismo creó. Pero no solamente nos indica que esta es la postura, es que cae con el rostro en la tierra, comiendo polvo, pero nos deja ver también la primera parte de su oración. ¿Qué dice? Si fuese posible, pasa de mí aquella hora, que pasase de él aquella hora. Y anteriormente Jesús había dicho que todavía no había llegado su hora, ¿verdad? En el primer milagro, cuando María le pide que convierta el agua en vino, ¿qué le dice Jesús? No, espérate, todavía no ha llegado mi hora. Y de hecho en Marcos, esto de que no ha llegado su hora es muy repetitivo. En muchas ocasiones querían revelar la identidad de Jesucristo y Jesucristo lo detenía. Miren, no se lo digan a nadie porque todavía no ha llegado la hora. Pero ahora la hora parece que llegó. Y no hay forma de posponer aquella hora. Ya Jesús no puede decir, espérate, todavía no ha llegado mi hora. Ya no hay escapatoria, ya no hay vuelta atrás. La hora decisiva
no fue en el Calvario. La hora decisiva fue justo ahí, en Getsemaní. Parece que la hora ha llegado, pero ¿la hora de qué? ¿La hora de qué llegó? Bueno, la hora de beberse la copa llegó. ¿Qué significa la copa? Hay muchísimos textos en el Antiguo Testamento, solo vamos a buscar uno. Pero en el Antiguo Testamento la copa es una metáfora de la ira de Dios contra el pecador. Vamos a Salmo 75, 8. Salmo 75, 8 dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derramará del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, hasta el fondo todo, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Y aquí está el único que no es impío. Tendrá que beberse la copa hasta el fondo. Ahora, Jesús sabía que tenía que beberse esa copa. Eso no es una sorpresa. Cuando Jacobo y Juan le dice, ustedes pueden beber de la copa que yo me voy a beber. O sea, él lo sabía. Pero no es lo mismo tú saberlo a estar en el momento de bebértela. Hay una diferencia muy grande. Jesús ha entrado en un nuevo ámbito de conciencia y eso es lo que provoca el shock. Y el nuevo ámbito de conciencia es lo que significaría realmente agotar la copa de la ira del Padre. Aparentemente el Padre, de una manera que no nos es revelada a ninguno de nosotros, y de hecho yo estoy seguro que Marco cuando escribió esto tampoco vio una copa de manera visible, sino que quizá le fue revelado en el Espíritu. Pero aparentemente el Padre en este ámbito espiritual de comunión con su Hijo pone delante de los ojos de su Hijo la copa que tendría que beber. En esa copa Jesús veía la ira de Dios sin mezclar con nada de misericordia. Ni una sola gota de misericordia había en aquella copa. No había nada de flexibilidad en aquella copa. Aquella copa solo tenía la ira y los juicios de Dios contra el pecado de todos ustedes y del pecado mío. No había nada de misericordia ni gracia en esa copa. Esa copa estaba destinada para los ¿qué? Para los impíos. Hermano, Jesús fue a orar esperando que el cielo descendiera a consolarlo y en cambio fue el infierno que se levantó para estremecerlo. El infierno se levantó para estremecerlo porque ese es el juicio de Dios contra el pecado. Lleno de la copa de tu pecado y el mío, lleno de la furia de Dios contra tu pecado y el mío. Por primera vez Jesús, que es 3 veces santo, experimentaría de primera mano lo que es convertirse en un pecador. Él se volvería pecado por los suyos. Por primera vez experimentaría la culpa del pecado. Jesús no sabe lo que es culpa de pecado porque él nunca ha pecado. Ese sentido de vergüenza por quebrantar la santa ley de su Padre, Jesús nunca sabe lo que es eso. Por eso su experiencia es única en Getsemaní. Jesús desconoce por completo lo que es estar separado del Padre. Porque desde la eternidad y por la eternidad, Él y el Padre son uno.
Él no sabe lo que es romper la comunión. Él no sabe lo que es ser pecador y ser hecho maldito por el pecado. Él no lo sabe. Ni Jesús sabe lo que va a enfrentar. Y eso casi lo mata en Getsemaní. Ningún ser humano ha experimentado la ira de Dios sin misericordia. Todos los seres humanos podemos experimentar la ira de Dios, pero siempre acompañado de misericordia. Solo Jesús experimentó la ira de Dios sin misericordia y tuvo que tragarse la copa para que tú y yo pudiéramos experimentar misericordia en medio de la ira. Y algo que vemos en esta oración es la confianza y la comunión del Padre. Es que Jesús confía en la omnipotencia de su Padre. ¿Cómo Él le dice primero? Todas las cosas son posibles para ti. Jesús sabe que su Padre solo está limitado por su propio carácter y sus propios decretos. Cristo, al confesar esta confianza en la omnipotencia del Padre, nos deja ver que eso es lo que sostiene su oración. Ahora, esto evidencia que no solamente fue el Padre que le presentó la copa, sino que solamente el Padre tenía poder de remover esa copa. Pero había un problema, el Padre está limitado por su propio carácter y por sus propios decretos. Él no puede hacer nada que salga de lo que Él ha decretado. Y gloria a Dios que es así. Desde la eternidad pasada, la copa ya le ha sido presentada al Hijo para que se la beba. No hay nada que hacer. O te la bebes o te la bebes. Hermano, nuestro Señor Jesucristo, con toda su humanidad santificada, desea que le quiten esa copa de enfrente. Porque Él es tan santo que ni siquiera puede ver el pecado. Sus ojos son tan puros que no pueden verlo. Y ahora no solo tiene que verlo, ahora tiene que hacerse responsable de ellos. Lo que Él le está diciendo al Padre es: Padre, yo no me voy a rebelar. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero es tu prerrogativa quitarla o no quitarla. Yo no voy a mover un dedo para quitar esa copa de ahí. Jesús no podía ni siquiera ver. Esta copa le daba náusea, le daba asco, porque ahí estaban todos tus pecados y todos mis pecados. Y la ira de Dios sobre esos pecados. Y aquí hay un punto de aplicación rápido para nosotros. En esa copa no había nada agradable. Sin embargo, era la voluntad de Dios que el Hijo se la bebiera. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no necesariamente porque va a ser agradable para nosotros. Es buena, agradable y perfecta porque cumplirá con los propósitos de Dios, aunque para nosotros sea desagradable tomárnosla. Digo, nosotros no la tomamos, se la tomó Él por nosotros. Pero cuando enfrentemos la voluntad de Dios, hermano, no siempre vamos a querer llevarla a cabo. Yo creo que todos en la experiencia lo hemos vivido eso. Porque hay cosas que Dios nos dice en su palabra que si nosotros la obedecemos nos van a hacer sufrir. Nos van a hacer sufrir. ¿Sí o no? Hay cosas que obedecer a Dios nos va a llevar al sufrimiento. Y no va a ser agradable para nosotros, pero va a ser agradable para Él. ¿Fue correcto que Jesús orara así? Si es posible, pasa de mí esta copa. Hermano, no solamente fue correcto, sino que es lo que deberíamos esperar de Jesús.
que es 3 veces santo. Nosotros no podemos entenderlo porque nosotros no tenemos un odio perfecto contra el pecado, pero Jesús sí lo tiene. Así que es natural que Jesús ore de esa manera. El 3 veces santo no quiere embarrarse con la inmundicia del pecado. Hermano, en unos momentos Jesús estaría a punto de convertirse en el mayor pecador que ha pisado la tierra, y se convirtió en el mayor pecador que ha pisado la tierra. ¿Usted sabe por qué? Porque cargó con todos los pecados de todos aquellos que ponen su fe en Él. Si Cristo no se hubiera tomado esta copa, hermano, no hay evangelio que predicar. Todos hubiéramos quedado condenados, porque si Cristo no se tomaba la copa de la ira de Dios, ¿tú sabes quién sí tenía que tomársela? Te la tenías que tomar tú por tus pecados, y me lo tenía que tomar yo por los míos, y tomárnoslas hasta el fondo, y todavía estuviéramos bebiéndonosla, porque toda una eternidad no nos daría para vaciar el contenido de la copa de la ira de Dios, de la justa ira de Dios por nuestros pecados. Y ahí tú te puedes dar cuenta de lo serio que Dios se toma el pecado. Nosotros somos tan ligeros con el pecado. Nosotros coqueteamos con el pecado. Le hacemos ojito al pecado. Oh, hermanos, debería darnos vergüenza ver el Getsemaní y cómo nuestro pecado hizo colapsar a Jesús. Y cómo Él tuvo que tragarse la ira de Dios por tu pecado y el mío. El pecado es serio. Serio. Dios no detuvo la vara de su ira contra su propio Hijo hasta que lo mató. Y lo mató por tu pecado y por mi pecado. Qué bueno que la oración termina así: pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Si esa oración no termina así, usted y yo todavía estuviéramos bebiéndonos la copa de la ira de Dios sin misericordia. Pero el relato no termina ahí, y con eso entramos al último punto. Este punto es lo más sorprendente, y de los evangelistas Marcos es el único que hace este cambio de enfoque o de énfasis. Vamos al último punto: una exhortación para discípulos durmientes, versos 37 al 42. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, ¿qué pasó? Los halló durmiendo, porque los ojos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Yo no sé si usted notó el cambio de énfasis de la oración de Jesús ahora al fracaso de sus discípulos. ¿Se dio cuenta? Y es raro, porque hay personas que cuando están orando fervientemente no quieren que lo interrumpan. Cuando mi mamá o mi papá se trancaban en la habitación a orar, decían: no me molesten, estoy orando. Jesús interrumpió su oración 3 veces. 3 veces. Y lo interrumpió su oración preocupado por las amenazas espirituales que acechaban a sus discípulos. ¿Usted puede creer eso? Jesús, en la mayor agonía de su vida,
donde colapsó al punto de la muerte, no puede dejar de pensar en aquellos discípulos que él había dejado allá. Wow, qué amor tan puro, qué amor tan pleno, qué amor tan complejo. Si yo estoy orando fervientemente, yo me olvido de todo lo otro. Se puede acabar el mundo. Pero Jesús, en la mayor de sus agonías, tiene en mente a sus discípulos. Y va a visitar a sus discípulos, interrumpe su oración la primera vez en el versículo 34. Bueno, la primera exhortación es esta. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Cuál es la primera exhortación a los discípulos? Sencilla, velad. Velad. ¿Qué significa velar? No es solamente estar despierto, porque podemos estar despiertos y, como me dicen muchas veces a mí, estar en Belén con los pastores aún estando despiertos. Velar, es decir, tú puedes estar despierto y estar desconectado con la realidad que apremia el momento, ¿verdad? Por tanto, este mandato de velar no solo significa permanecer despierto, sino tener todas las facultades de la mente y el alma despiertas y atentas a las realidades de los peligros espirituales que acechan a los discípulos en esa hora. A simple vista puede parecer que el Señor está buscando como simpatía para que lo ayudaran a orar por lo que Él va a enfrentar. Sin embargo, yo no veo evidencia que ese sea el caso, porque la preocupación del Señor en sus 3 visitas a los discípulos adormecidos no es para que intercedan por Él, sino para que intercedan por ellos mismos. Porque Jesús sabía lo que esta falta de vigilia iba a provocar en esos discípulos. Y tuvo que ir 3 veces a llamarle la atención. La primera vez está en el versículo 37. Dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo, Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar conmigo ni una hora? Aunque los 3 estaban durmiendo, él se concentra en Pedro. Porque Pedro fue el que dijo que él tenía la fortaleza espiritual hasta de ser martirizado por Cristo. Y Cristo lo que quería era que él viera que él no tenía la fortaleza espiritual ni siquiera para velar. ¿Se da cuenta? Cristo no le ha pedido que se martirice. Cristo no le ha pedido que derrame una gota de su sangre por él. Cristo no le ha pedido ni siquiera que se corte un dedo. Lo único que Cristo le pidió fue el requisito mínimo. Vela. Y ni eso Pedro pudo hacer. Jesús quería que Pedro se diera cuenta que él estaba dormido ante las realidades espirituales que lo rodeaban. Y ni siquiera fue de montar una vigilia la noche entera. No has podido velar ni una hora. Wow. Bueno, hora aquí no se refiere a hora de 60 minutos, hora aquí se refiere al momento, ¿verdad? Como de cuando él le dice, no ha llegado mi hora, pero ahora está pidiendo que pase de él esa hora, no se refiere a 60 minutos, sino a ese momento. Así mismo es, no has podido orar conmigo ni siquiera un momento. Eso, este momento que tanto lo apremia, eso es lo que Jesús le está diciendo. Y en el versículo 38 la exhortación pasa a los 3. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí hay una instrucción paralela a velar. ¿Cuál es esa instrucción paralela? Velad y orar. Y estos son 2 verbos continuos. Es como si Jesús le dijera, permanezcan velando y orando. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Ahora, ¿cuál es el motivo para mantenerse velando y orando? Es para que no entréis en tentación. ¿Usted se está dando cuenta? Jesús no le está pidiendo ni siquiera que oren por él en su peor momento de su vida y de su mayor agonía. Él está pidiendo que oren para que ellos no entren en tentación. Y Jesús se ha dado cuenta que sus discípulos se encuentran vulnerables y no están preparados para las pruebas que venían. ¿Cuál es la tentación? En este contexto, ¿qué se refiere a tentación?
no se refiere a la tentación en general, sino a la tentación de ser desleales a Cristo, de negar a Cristo. Recuerdan que ellos dijeron, Marcos dice que no solamente fue Pedro que dijo que no lo negaría, que todos respondieron igual que Pedro, no te negaremos. Aquí la tentación significa caer en la tentación de abandonar a su maestro, caer en la tentación de ser desleales a Cristo y en este caso hasta de maldecir, como fue el caso de Pedro. Ambas cosas, hermanos, son indispensables, tanto velar como orar, si es que no queremos caer en la tentación de negar a nuestro maestro. Porque, verá, no solo los discípulos cayeron en la tentación de negar a Jesús, no solamente los discípulos han sido desleales a Jesús, sino que nosotros también hemos negado a Jesús. Nosotros también hemos sido desleales a Jesús. Y basta con ver todos los pecados que voluntariamente nosotros cometemos a diario. Cada pecado que cometemos estamos siendo desleales ¿a quién? Primeramente a nosotros. Estamos siendo desleales a Jesús. ¿Cómo evitar caer en este tipo de tentaciones? Bueno, usando estas dos disciplinas simultáneamente, velando y orando. Para velar hay que mantenerse orando y para orar sinceramente hay que mantenerse velando. ¿Cuál es la relación estrecha que hay entre velar y orar? Como yo le dije anteriormente, podemos estar muy despiertos y estar durmiendo. Podemos estar muy despiertos y espiritualmente estar en Belén con los pastores. Y eso es lo que pasa. Mire, cuando no estamos velando espiritualmente, perdemos el contacto con las tentaciones y los peligros espirituales que nos rodean. Por eso velar tiene que ir acompañado de oración, porque tenemos una tendencia innata de confiar mucho en nosotros mismos. Los discípulos dijeron, nunca te negaremos. Si en este contexto la tentación es no negarte, no serte desleales, estamos preparados. Ninguno te vamos a negar. De verdad. El Señor los hace ver que ellos están completamente fuera de contacto con la realidad espiritual y los peligros que los rodeaban. Y fuera de contacto con los medios que Él ha provisto. Velad y orad para que no entréis en tentación. Velar es una condición esencial para crear un verdadero ambiente de oración. Mira, si solamente decimos nuestras oraciones y oramos, pero al orar estamos espiritualmente dormidos, ¿sabes qué? No hay realidad en tus oraciones. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que oramos solo para tranquilizar nuestra conciencia, pero estamos espiritualmente dormidos. Y por eso nuestras oraciones no tienen vigor, por eso no nos estamos asemejando a Cristo, por eso llevamos años luchando con pecados que se supone que debimos haber vencido hace mucho tiempo, porque estamos orando en Belén con los pastores. Estamos orando, pero no estamos velando. Lo que debe dictar la realidad de nuestras oraciones es la vigilia que nosotros tenemos al ver todos los peligros espirituales que diariamente nos acechan. Eso es lo que debe llevarnos a postrarnos a orar, para que nuestras oraciones sean verdaderas. Porque a veces oramos durmiendo. Despertemos, luego oremos. Y también al revés, es cierto. Si estoy velando y estoy consciente de mis peligros espirituales, pero no oro, porque podemos estar muy despiertos y muy alerta a los peligros espirituales que nos rodean, pero entonces si no oro, ¿qué pasa ahí? Puede pasar dos cosas. O que seamos autosuficientes como los discípulos y creamos que podemos con todo.
Porque si no oramos, lo que se refleja es que yo tengo poder para vencer todo eso. Nunca te negaremos. Eso fue. Yo no necesito orar, yo no necesito ver. ¿Para qué? Nunca te negaré. Ajá. Y ahí cayeron todos en la tentación. Ellos estaban conscientes, pero no oraron. Pero también puede llevarnos a desfallecer. Conocer las realidades espirituales y las tentaciones que nos rodean pueden abrumarnos. Y si no vamos delante del trono de Dios y presentarle eso que nos abruma, nos vamos a desplomar. Nos vamos a desplomar. Ahora, yo pregunto, ¿por qué somos tan propensos a no velar y a no orar y a irnos de boca con todas las tentaciones casi? ¿Por qué? ¿Usted se dio cuenta por qué Jesús se lo dice? Pues están despiertos todavía. Porque el espíritu, dice Jesús, verdaderamente está dispuesto, pero la carne es débil. Y es la presencia de estas dos realidades y es la condición permanente de toda persona regenerada. Esa es la realidad tuya y mía, un espíritu dispuesto y una carne débil. ¿Usted se ha dado cuenta de esa lucha, no? Un espíritu dispuesto. Mira, hermano, realmente cuando sus discípulos dijeron, nunca te negaremos, ellos no estaban siendo hipócritas. Ellos tenían un espíritu dispuesto a nunca negar a Jesús. Pero ellos tenían también una carne débil. Y toda persona nacida de nuevo tiene un espíritu dispuesto. Sí lo tiene. Pero también tiene una carne débil. Así que, porque el hombre natural no tiene ese espíritu dispuesto. El hombre natural dice como Faraón, yo no sé ni quién es Dios, ni tampoco lo voy a obedecer, tampoco voy a dejar ir a su pueblo, me importa a mí. Pero el hombre regenerado tiene un espíritu dispuesto. Hermano, y esto nos habla de algo hermoso, porque cuando nosotros pecamos intencionalmente y somos desleales a Jesús, muchas veces nos da vergüenza ir a pedirle perdón, ¿verdad que sí? Y sentimos como que no podemos, que por nuestro descuido hemos pecado. Pero yo quiero que cuando eso pase, tú vayas a Getsemaní y veas a Jesús viniendo por ti, no una, dos, sino hasta 3 veces para nutrirte y no para darte un boche, sino para decirte, mira, sigue velando y sigue orando. Sigue velando y sigue orando. También vuelve a Getsemaní para que te des cuenta que Jesús ve gracia donde tú y yo no podemos verla. Mira, el Señor podía discernir algo bueno en el corazón de esos 3 discípulos durmientes. Cuando vino y los encontró durmiendo, parecía que no había más nada que embotamiento espiritual, pero Él vio lo que otros no podían ver. Él vio un espíritu dispuesto en ellos. Nuestro Señor vio el verdadero estado de estos hombres y asimismo con nosotros. Qué consuelo es saber que nuestro Salvador aún ve las gracias dentro de nosotros. Esas cosas que son evidencia de su propia obra en nuestras vidas. Incluso cuando nosotros mismos nos consideramos imperdonables, Él ve nuestra lucha. Él ve un espíritu dispuesto, aunque nosotros no podemos verlo. Finalmente, porque el tiempo se nos ha ido, vemos una resolución santa de ir a morir por ti y por mí. Versículos 41 y 42. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Hermano, yo no sé lo que pasó ahí en Getsemaní, ni lo puedo entender. Lo que yo sé es que Jesús pasó de creer que va a morir, salió de ahí como un príncipe triunfante,
a enfrentar la muerte y a beberse la copa. Jesús salió de ahí y le dijo, miren, es más, duérmanse ya, duérmanse, que ahora viene el que me entrega y yo voy a morir por sus pecados. Yo me voy a beber la copa para que ustedes no se la tengan que beber. Y valientemente se para de ahí y dice, vengan, ya viene el que me entrega. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Fue en un jardín donde nuestro primer padre desobedeció y trajo la ira de Dios sobre nosotros. Pero fue en otro jardín donde el segundo Adán oró y aseguró la salvación de todos nosotros. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu palabra expuesta en esta mañana. Gracias, Señor, porque esa copa me la tenía que beber yo. Me la tenía que beber yo porque yo fui culpable de todos esos pecados, Señor. Ahí estaban todas mis inmundicias, Señor. Ahí estaban mis mentiras. Ahí estaban los adulterios, las fornicaciones, la envidia. Estaban ahí. La copa me la tenía que beber yo, Señor. No tú, porque tú eres santo, porque tú eres justo. Tú no merecías beberte esa copa hasta el fondo. Oh, pero gracias porque me amaste. Me amaste tanto, pero tanto, que asumiste la ira de Dios al beberte esa copa. Porque experimentaste 1000 infiernos que eran los que yo merecía, Señor. Padre, gracias. No hay palabras para expresar nuestra gratitud. Una vida, lo menos que podemos hacer es entregarte nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a velar y a orar, Señor, a permanecer atento a las realidades y amenazas espirituales que nos rodean, para que nuestras oraciones sean fervientes y verdaderas, Señor. Padre, ayúdanos a aborrecer el pecado tanto como tú lo aborreces. Que no juguemos con el pecado que le costó la vida a tu Hijo, Señor. Perdónanos, Señor, por la ligereza con la que tomamos nuestro pecado. Y ayúdanos a hacerte fieles, Señor. Fieles hasta la muerte si es necesario, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a sentarnos un minutito, hermanos. Yo no sé si sus corazones están compungidos, el mío sí. Alguien que ha entendido el valor de la copa que Cristo tomó por nosotros y por nuestros pecados y quiere entregarle su vida a Cristo en esta mañana, puede levantar su mano. Gloria a Dios. Toda la ira del Padre que debía caer sobre nosotros la asumió Cristo. Aleluya. Si no hay nadie, el Señor nos ayude a velar y a orar. El Señor nos ayude a velar y a orar. Qué bueno es nuestro Dios. Una vida no bastaría para dar gracias. Gracias, gracias. Aleluya. Bueno,
no voy a predicar otra vez, sino a concluir. Antes de concluir, quiero volver a